Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ever Maines. En esta ocasión vamos a conocer unos elementos de la tabla periódica poco comunes: el uranio, el vanadio y el xenón. En este video vamos a aprender su apariencia y comportamiento en la tabla periódica y en físico, su utilidad en la vida diaria, su longevidad en objetos, algunos ejemplos y unos cuantos datos curiosos. Para comenzar, nos iremos por orden de número atómico, por lo que vamos a empezar con el infravalorado vanadio, que a pesar de no ser conocido por el público general, tiene grandes aportaciones industriales y tecnológicas. El vanadio en su aspecto físico es un metal de color plateado, dúctil y blando, mientras que en su aspecto químico es un metal de transición que pertenece al grupo 5 de la tabla periódica y en estado puro. Su número atómico es el 23, su masa atómica es aproximadamente 50.9415 unidades y su símbolo es una V mayúscula. Y aunque sea un metal suave, es considerablemente resistente. Posee una baja probabilidad de experimentar fisión nuclear al interactuar con neutrones de baja energía y una gran resistencia a la corrosión alcalina, el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico y también el agua salada, pero se oxida rápidamente a temperaturas superiores a los 660 grados. Forma enlaces principalmente iónicos, especialmente en estados de oxidación altos con no metales como el oxígeno, formando óxidos y vanadatos, y covalentes, como ejemplo el dióxido de vanadio, donde se hace un enlace doble. Se lo puede hallar en unos 65 minerales diferentes, siendo la carnotita, la roscuelita y la vanadinita las más importantes. Como dato curioso, el vanadio también se encuentra en el espacio, aunque no es precisamente abundante. Respecto a los usos del vanadio, se trata de un material ampliamente empleado en la producción moderna del acero y en la de herramientas de este material resistentes a la oxidación. Otras formas del vanadio, como el pentóxido de vanadio, se usa en la elaboración de cerámicas y como agente catalizador. En sí, la mayoría de estos materiales no tienen una vida útil limitada, sino que puede durar durante un tiempo bastante prolongado, excepto la cerámica, que puede durar de varios años a décadas con el tratamiento apropiado. Lo mismo con los agentes catalizadores, que pueden durar hasta 10 años. Para continuar, vamos a pasar al peculiar xenón, que posee unas características únicas a las de su tipo al que pertenece. El xenón es un gas pesado, incoloro, inodoro, insípido e inerte, aunque cuando es excitado con una descarga eléctrica genera un brillo azulado o a veces azulado blanco. En su aspecto químico es un gas noble perteneciente al grupo 18 de la tabla periódica y su número atómico es el 54. Puede pesar 4.5 veces más que el aire, siendo 131.293 unidades, y su símbolo una X mayúscula y una E minúscula. Es considerado altamente inerte debido a su baja reactividad, lo que también explica el por qué tiene puros enlaces covalentes, porque tiene una capa de valencia completa, pero sí puede crear compuestos altamente reactivos, especialmente con el flúor y el oxígeno. Está presente en la atmósfera a una concentración de 0.0 partes por millón en volumen. También se encuentra en los gases que emanan ciertos manantiales minerales. El xenón se utiliza en ciertas fuentes de luz especializadas. Las lámparas de xenón, por ejemplo, tienen aplicaciones como bombillas de flash electrónico de alta velocidad, utilizadas por fotógrafos, lámparas para camas solares y lámparas bactericidas empleadas en la preparación y el procesamiento de alimentos. También se utilizan en láseres de rubí. Varios satélites y otras naves espaciales utilizan sistemas de propulsión de iones de xenón para mantenerse en órbita. En medicina sirve como un anestésico de alta pureza. Se emplea en técnicas de imagenología para evaluar el flujo sanguíneo cerebral mediante el TC y se usa en terapias con láser y para eliminar lesiones en la piel. Y claro, en los faros de xenón, que producen una luz más intensa y blanca que las lámparas halógenas. Su vida útil está aproximadamente entre 2000 a 3000 horas, aunque a veces pueden ser más, pero con el tiempo la emisión de la luz de xenón se degrada y la eficiencia energética
disminuye debido a la degradación del gas interno y el desgaste de los componentes, lo que a menudo requiere que sean reemplazados. Y para finalizar, hablaremos del incomprendido uranio, que aunque tiene un conocido potencial militar, también tiene usos pacíficos importantes. El uranio en su estado natural es un metal sólido, gris plateado y muy denso que no se encuentra puro, sino mezclado con otros elementos en minerales como la uranitita y la pegblenda, o diseminado en rocas, suelos y agua. Es levemente radiactivo. Esto se debe a un proceso de autodesintegración de dos de los tres isótopos de los que está compuesto, el uranio 238 y el uranio 235, que emiten energía a medida de que se descomponen con el tiempo. Suele corroerse mucho con el oxígeno del aire, que al instante forma una capa protectora de óxido negro en su superficie. En la tabla periódica se representa con una letra U mayúscula y perteneciente a la familia de los actínidos, con una densidad superior a la de todos los elementos que se encuentran en la naturaleza, teniendo aproximadamente 238 unidades. Se representa químicamente en varios estados de oxidación, entre los más comunes el dióxido de uranio, que es la forma más utilizada para reactores nucleares debido a su estabilidad reactiva, el hexafluoruro de uranio, que se suele utilizar en procesos industriales para separar isótopos de uranio mediante centrifugación, y el trióxido de uranio y octóxido de triuranio, que son formas intermedias comunes durante el procesamiento del uranio. Forma enlaces químicos variados, incluyendo metálicos, formando una red metálica típica de los metales de transición densa y fuerte, iónicos en óxidos como el dióxido de uranio, donde el uranio forma enlaces con el oxígeno, y covalentes, compuestos como el hexafluoruro de uranio, destacando su capacidad para formar enlaces múltiples. En sí no es perteneciente a ningún grupo. Para utilizar el uranio como combustible nuclear, hay que someter al mineral a un proceso que se le denomina como enriquecimiento, en el que mediante la centrifugación se consiste en aumentar la proporción del isótopo U-235 al ser el único fisionable, desde 0.7% hasta el 5% como máximo. Después se pasa a un proceso de desfluorización sólido, para volverlos unas pastillas cilíndricas cerámicas, que constituyen las unidades menores del combustible nuclear, y su función es proveer de una fuente de energía térmica por medio de la reacción de fisión nuclear en cadena controlada. Seguidamente se pasa dentro de unas vainas hechas con una aleación especial, por lo que su función es garantizar la estanqueidad del elemento, y se forman todas para crear el elemento combustible, por lo que su función es mantener una distancia apropiada para que circule el refrigerante entre ellas y reciba el calor generado en la radiación de fisión nuclear. Lo siguiente sería cargar el elemento en el reactor nuclear, en el que se almacenan unos 150 elementos combustibles, pero poco a poco, que generan energía mediante la reacción de fisión, van perdiendo efectividad a causa de la reducción del material fisionable y acumulación de productos de fisión en cadena, por lo que se realiza una operación llamada parada de recarga para sustituir aproximadamente una tercera parte de los mismos por nuevos. Y la forma en que crea electricidad es que el reactor hierve el agua, y el vapor que sale hace girar turbinas que conectan con un generador para luego transmitirse con las torres, y el vapor que queda se almacena en un condensador para reutilizarse. Aunque el uranio es conocido por servir como combustible para reactores nucleares, también tiene usos importantes en otros ámbitos. Entre estos se encuentra la medicina, que se emplea en tratamientos contra el cáncer y en diagnóstico médico usando radioisótopos y materiales orgánicas por medio del radiocarbono. También sirve para detectar contaminantes y estudiar el movimiento de aguas subterráneas y superficiales, y también para desarrollar nuevas variedades de cultivos y mejorar la salud del ganado. Aunque otro uso muy conocido pero perverso de este elemento es ser material clave en la fisión nuclear en armas atómicas,
Esto es posible cuando se dispara un neutrón hacia algunos átomos del uranio, dividiéndolos en dos y liberando enormes cantidades de energía en el proceso. Entre los hechos que más destacó esto fue el proyecto Manhattan, que según las ideas de Carl Friedrich von Weizsäcker era convertir el uranio en plutonio al poseer más núcleos fisibles que el uranio. Su éxito estuvo marcado de manera espeluznante con el ataque de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. La vida útil inicial de un reactor nuclear suele ser de 30 a 40 años, pero actualmente, gracias a renovaciones, mantenimiento intensivo y estudios de seguridad, muchas centrales han extendido su operación por más de 80 años, y en cuanto a las bombas nucleares es de aproximadamente 10 a 15 años, debido a la degradación de sus componentes como los explosivos convencionales, y entre sus mayores riesgos se encuentran la destrucción y eliminación de las células y su funcionamiento. Y aunque el cuerpo humano puede muchas veces repararse a sí mismo, las células dañadas proliferan salvajemente, enfermedades crónicas como el cáncer, o provocan mutaciones genéticas que se transmiten durante el embarazo para las mujeres, y por lo general se produce envenenamiento por radiación. Así que con esto concluimos el video, y dejen en comentarios cuál es el elemento que más se les hizo interesante o más sorprendente. Bye.